La leyenda de Chucho el Roto. Su verdadero nombre era Jesús Arriaga, uno de los bandidos que ha conocido la Ciudad de México. Su fama de estafador la construyó por un desamor y la venganza del millonario que lo llevó a la prisión. Don Diego de Fresa, que era ese millonario, también era el tío de la noble Matilde de Fresa, el amor de Jesús Arriaga y la madre de su hermosa hija, quien le pusieron por nombre María de los Dolores, o Lolita como cariñosamente le llamaban. Al enterarse la familia, algunos parientes de Matilde humillaron y amenazaron a Jesús, logrando que ella terminara por rechazarlo. Jesús, decidido a no perder a su hija, se la robó y por este motivo terminó en la prisión. Aunque ya había devuelto a la niña, Jesús fue a dar a la penitenciaría de la Ciudad de México, la llamada cárcel de los Arcos de Belén. Pero posteriormente lo trasladan a una de las cárceles más temibles del periodo del Porfiriato, el temible penal de San Juan de Ulúa, ubicada en el islote que de igual forma está frente a la ciudad y el puerto de Veracruz. De allí se escapó en el año de 1885, al parecer dentro de una cuba o barril que hacía las veces de sanitario. Así inicia su prolija carrera de estafador y bandido. Tan famosa y conocida por la mayoría, y en parte por su habilidad y en parte por utilizar la mayor parte del botín para dárselo a los pobres. Esto lo hizo famoso entre los habitantes. Él, junto con sus compañeros de fechorías apodados La Changa, Juan Palomo y Lebrija, incurrían en robos y estafas a los más ricos. Eso sí, siempre escudándose en querer ayudar a los más pobres. A Chucho el Roto, como también se le conocía, siempre se le veía vestido de forma muy elegante al momento de realizar alguna estafa. Esto para mimetizarse con los adinerados y tener la confianza de sus víctimas. Es justamente por su vestimenta que adquiere ese mote, ya que se vestía como los rotos de la gente rica y elegante de los tiempos del Porfiriato. De esta manera, en 10 años se convirtió en uno de los ídolos más queridos del pueblo, ya que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Por años, a pesar de los numerosos atracos que cometieron en la Ciudad de México, Jesús y su banda de secuaces fueron inatrapables. Sin embargo, la historia les cambió en las cumbres de Maltrata en Veracruz, donde se cuenta que fue el último atraco de la banda. Fue atrapado y confinado nuevamente en San Juan de Ulúa, pero en esta oportunidad, al intentar escapar nuevamente, fue traicionado por un compañero de celda al que se le conocía como Bruno. Fue herido de bala y recapturado, y la historia cuenta que el coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó darle 300 latigazos. Así que lo llevaron al limbo para que el BOA se encargara de ejecutar el castigo. Los rumores cuentan que el verdugo cumplió con la orden, pero no con la misma violencia y fuerza acostumbrada. Esto debido al pago de 200 pesos que recibió de la mano de Matilde de Fresa, quien fue el amor frustrado de Jesús y la madre de su hija Lolita. A pesar de su alejamiento, ella no iba a dejar que muriera a manos del verdugo. Sin embargo, a Jesús lo trasladaron del limbo a la enfermería del Hospital Marqués de Monte, en donde Jesús Arriaga o Chucho el Roto fue declarado muerto oficialmente el 25 de marzo de 1894. Para esa fecha el hombre tenía 36 años de edad. Su cuerpo fue retirado por Lupe, hermana del difunto Matilde de Fresa, y Lolita, la hija de ambos. El féretro fue custodiado durante su traslado en el ferrocarril a la Ciudad de México. Incluso Matilde contrató unos guardias para que cuidaran el féretro durante el traslado a la Ciudad de México, lugar donde se le dio cristiana sepultura. De las 3 mujeres se conoce que abordaron un barco de vapor con destino a Europa. Andaban en compañía del prometido de Matilde de Fresa, un marqués austriaco de nombre desconocido. La leyenda cuenta que su féretro fue abierto en la Ciudad de México y, para sorpresa de todos, sus restos no estaban dentro de este. Solamente encontraron un montón de piedras dentro. Muchos sospechan que Jesús era el misterioso marqués austriaco prometido de Matilde, pero nadie hasta el momento lo ha podido comprobar. La leyenda del Cerro de Ozuma. Tezotlán es un territorio al norte del estado de Puebla que estaba habitado por varias comunidades autóctonas. Grupos como los Totonaca, los Otomilos mazatecas solían ser sus principales habitantes desde tiempos ancestrales. En este territorio se encuentra la Sierra Norte o la Sierra de Puebla,
Esta se encuentra elevada a 2.400 metros sobre el nivel del mar. En su base se observan una serie de oquedades o cavidades en las cuales sucedieron ciertas cosas. Cosas terribles de las cuales los pobladores aún temen contar hasta el día de hoy. De esta población era originario Silverio, un muchacho muy talentoso y creativo para su época. Intentaba con gran esfuerzo tratar de salir adelante en un Teciutlán de los 1800, un lugar que para aquella época contaba con poca actividad económica social. Aunque no había podido conseguir trabajo, sus ideas geniales no dejaban de dar vueltas alrededor de su cerebro, unas más descabelladas que otras, pero todas geniales y muy creativas. Una de ellas, la más disparatada de todas, era la que Silver, como también lo llamaban sus amigos, consideraba que lo iba a llevar directamente hacia la fama y lo haría rico y poderoso. Otros en su lugar no hubieran creído lo mismo, pero Silverio consideraba muy especial esa idea. A veces se sentía valiente y arriesgado para ejecutar su idea genial, sin embargo al poco tiempo lo consideraba un poco, y seguía haciendo lo de siempre pensando cómo podía tener una mejor vida. Un día realmente salió decidido a buscar su futuro y partió hacia la Cueva del Tiempo, un lugar del que todos hablaban pero nadie se atrevía a visitar. Su intención era hacerse famoso al ser el primer ser humano capaz de entrar al sitio y salir seguro e ileso de este. Salió sin comentarle nada a sus padres para evitar que lo detuvieran. Eso sí, con una mezcla de sentimientos encontrados de inquietud, miedo e intriga, pero con una gran firmeza de la acertada decisión que había tomado. Era mediodía cuando tomó unos ocotes, una cuerda, un morral con tacos y un guaje con agua, y sin pensarlo más salió hacia las grutas del cerro de Ozuma. Caminó hacia la Cueva del Tiempo y esto le llevó casi todo el día, llegando a su destino alrededor de las 11 de la noche. Descansó un poco antes de entrar, pero solamente un poco. Él sabía que debía salir antes del amanecer. Conocía la leyenda de que los valientes que se habían atrevido a intentar la misma hazaña quedarían atrapados en la oscuridad si no salían de Ozuma antes de salir el sol. Caminó al interior de la cueva con la débil luz de los ocotes. Pasó por enormes salas en donde parecía avistar malignas presencias que querían asesinarlo. Sin embargo, esto no lo detuvo y más bien le dio ánimos para seguir adelante. Cada vez que sentía miedo recordaba su objetivo principal. Quería ser rico y no importaba lo que tuviera que hacer, y en todo caso sabía que no debía regresar, ya que sería la burla de todos, especialmente de sus amigos. No tenía la forma de saber cuánto tiempo había pasado ni cuánto tiempo había transcurrido cuando se encontró con la sala del tesoro. Era una inmensa montaña de oro, joyas, monedas y piedras preciosas que iluminaban todo lugar. Extasiado por su hallazgo, solamente pudo sentarse y admirar de cerca lo que tanto tiempo había anhelado. Su propia incalculable fortuna, y con eso no solamente resolvería su problema, sino también lo haría todo el pueblo. Al rato se dio cuenta de un pequeño problema: ¿cómo iba a trasladar todo eso él solo? Además, si lo contaba con alguien, podían robarlo o dejarlo en la misma situación en la que había empezado, la cual era pobre y sin ningún solo peso en el bolso. Finalmente decidió llevar primero las de mayor valor y luego regresaría buscando más. De esta manera terminaría de sacar todo, pero le llevaría un buen tiempo. Pero eso era lo que menos estaba pensando en su cabeza. Optó por escoger las piedras con mayor cantidad de piedras preciosas, las menos pesadas y las que pudiera atar con un lazo para manejarlas con menor dificultad. Al terminar, ya cansado, se recostó un rato para descansar y recuperar fuerzas para salir antes del amanecer. Sin embargo, Silverio se había quedado dormido. Cuando despertó, se vio cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. No reparó en esto y recogió sus cosas para recuperar el tiempo y salir antes de que saliera el sol. Aunque había dormido algo, se sentía con poca energía y trataba de correr, pero sentía que no era tan rápido. Además, se cansaba fácilmente y todas esas joyas le parecían muy pesadas. Al ver la salida aún sin la luz del día, supo que lo había logrado. Había llegado a tiempo y no se quedaría eternamente en la oscuridad de la cueva. Siguió caminando sin detenerse, salió y siguió caminando por algún tiempo. Ya cuando iba amaneciendo pudo alcanzar a ver unos jacales. Estas construcciones llamaron poderosamente su atención, ya que solamente se veían casi al llegar a Teciutlán. Más sorprendido quedó al ver a su pueblo transformado. Casi no podía reconocer nada.
Trató de buscar su casa pero no podía conseguir y empezó a preguntar a todos por sus padres, pero nadie parecía conocerlos. Llegó a una plaza y preguntó por ellos a unos ancianos quienes extrañados le respondieron que los conocían, pero que habían fallecido hacía mucho tiempo atrás. Silverio quedó mudo y no podía creer lo que había escuchado. Pensó que los ancianos lo habían confundido con otras personas, así que los dejó y continuó con su búsqueda. Lo que estaba pensando en ese momento era encontrar a alguno de sus amigos. Milagrosamente consiguió dar con uno de ellos, aunque casi no podía reconocerlo. Estaba muy viejo y tenía el cabello blanco por completo. Se encontraba encorvado, tenía un bastón y le faltaban algunos dientes. Saliendo de su sorpresa pudo responder su saludo, aunque no salía del asombro la pregunta que le estaban haciendo. No sabía qué había pasado, pero lo habían dado por desaparecido 70 años atrás. En ese momento Silverio se miró las manos, eran las manos de un anciano. Había perdido toda su vida buscando fortuna y ahora la tenía. Pero desafortunadamente lo que le faltaba era vida y seres queridos para poder compartirla. Un diablillo perdido en la iglesia de San Miguelito. La historia de Cholula es una infinita colección de leyendas maravillosas, en donde el misterio, la fantasía y las tradiciones forman parte de su legado. Es conocida como la ciudad de las 365 iglesias. Esto gracias a Hernán Cortés, que vio una gran similitud al admirar sorprendido la gran cantidad de trocales o pequeñas pirámides con templos en su plataforma superior. Pero eso es tema para otra historia. Hay muchas leyendas que circulan por este hermoso lugar. Tanto así que será la envidia del sultán de las 1001 noches. Y justamente una de las tantas historias contadas por los abuelos trata de una época en que se construyó la primera capilla de la ciudad, en donde hay un templo por cada uno de los 365 días del año. Esta primera capilla de Cholula se construyó en el barrio de San Miguelito, dando así la bienvenida a los visitantes a la orilla de la carretera en una pequeña lomita. Es conocida también por la fotografía de la película Enamorada, famosa por ocupar la posición 2 entre las 100 mejores películas mexicanas. Ahí donde María Félix, la Doña y Pedro Armendáriz posan en el hermoso paisaje. La leyenda cuenta que en esa pequeña iglesia de San Miguelito se encuentra una imagen del jefe de la corte celestial, el príncipe San Miguel Arcángel, mismo que sometió al demonio, y aparecen antiguas estampitas con la espada flameante en su mano derecha y una balanza de la justicia en su mano izquierda. Aparece todopoderoso mientras el derrotado se retuerce en llamas infernales, pidiendo clemencia ante el poderoso arcángel. San Miguel es una de las figuras más importantes de esta hermosa iglesia con fachada de ladrillos rojos. Era costumbre obligada visitar el templo para visitar la imagen de San Miguel, rezar o pedir protección ante los peligros o ayuda para situaciones difíciles. Sin embargo, algunos de los fieles, al no obtener una solución inmediata, se veían tentados y apelaban a la figura del diablillo Luzbel para ver si lograban verse favorecidos por este. Nadie supo quién la había dejado a las puertas de la iglesia, pero se decía que tal vez la habían desenterrado pensando que era un objeto de valor. Pero debido a su maligno poder lo abandonaron allí para que lo pudieran controlar. También se dice que el sacerdote se ocupó de ella y lo ubicó en una vitrina de vidrio que tuvieron que cambiar en varias oportunidades, ya que la estatua parecía crecer y además su base de madera siempre parecía arañada, por lo cual también tenían que limar sus uñas. Algunos de los que llegaron a ver a la antigua, pequeña y curiosa imagen cuentan que el diablillo estaba atado con una cadena a una de las columnas. Lo más extraño y particular era que este diablillo lograba desatarse y cambiar su posesión o desaparecía por algún tiempo. Casual, extrañamente, cuando esto sucedía coincidía con alguna situación mala en el pueblo. Ocurría algún accidente, algún asesinato, alguna terrible tragedia. Siempre pasaba algo cuando esto sucedía. Cuando el diablillo aparecía, lo ataban nuevamente a la columna y las malas situaciones dejaban de ocurrir. Ahí nace la leyenda del diablillo de la iglesia de San Miguelito en Cholula. En algún momento de la historia, muchas personas de las que no frecuentan visitar iglesias por ser de mala reputación, empezaron a verse muy seguido dentro del pueblo.
El padrecito se admiraba por el milagro de la conversión de esta gente de dudosa moral y mal vivir. Aunque creía que San Miguel había usado su poder divino, un día el sancristán escuchó la oración de uno de ellos pidiendo al satancito que muriera uno de sus vecinos. De esta manera no le cobraría el dinero que le debía y prometiendo como ofrenda el alma de su compadre. El sancristán, luego de escuchar varias oraciones con el mismo estilo de la primera, decidió contarle todo al padrecito de la iglesia. Los rezos y ruegos de esta gente no eran para San Miguel Arcángel, sino más bien eran para el diablito de la iglesia. Al parecer, su fama de conceder venganzas, amor y el dinero capricho se extendió a todos, incluso a la gente del bien del pueblo. Ante esto, el padrecito confirmó la situación al escuchar las oraciones desde el confesionario cercano a la imagen. Así fue como decidió retirar al diablillo del altar. Muchos preguntaban dónde estaba el supuesto santo que tanto los ayudaba. Algunos dicen que está escondido para que no le rindan culto. Otros dicen que ha escapado y anda suelto haciendo que sucedan cosas malas a los habitantes y visitantes. Esta leyenda tiene varias versiones, una de ellas indica que el padre quemó la imagen del diablito. La segunda dice que está bajo el resguardo de la sancristía de la iglesia. Algunos cuentan que la imagen quemada era una réplica, y que es posible ver la original con el consentimiento de la iglesia. Su paradero es tan misterioso como su origen y su verdadero poder. En todo caso, si aún existe, ojalá esté muy bien resguardada, y que se encuentre atada para evitar posibles malas consecuencias.